El pez gordo del chavismo, la carta que Maduro podría jugar para salvarse ante la justicia de Estados Unidos. Un agente infiltrado, 50 millones de dólares y una traición. La clave de la captura que lleva a Delcy Rodríguez a cooperar con Donald Trump. Dólar disparado, inversión en suspenso, petróleo en la mira. Venezuela después del golpe, les contamos. Llegó el día. Hoy Nicolás Maduro tiene cita con la justicia estadounidense. Amigos, buen inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este lunes 5 de enero de 2026. Yo soy Mildred Manrique. Comenzamos. Desde una celda en el Centro Metropolitano de Detención en Nueva York, Nicolás Maduro enfrenta un dilema: colaborar con la justicia de Estados Unidos y entregar a Diosdado Cabello, señalado por Washington como el verdadero cerebro del régimen, o cargar en solitario con un expediente que lo coloca en el centro de una red narcoterrorista internacional. La decisión no solo define su situación judicial, sino que también amenaza con la implosión final del régimen venezolano. Génesis Pérez con los detalles de un movimiento que podría cambiarlo todo. El Metropolitan Detention Center de Brooklyn no es una cárcel común. Es la única prisión federal de Nueva York y está catalogada por exreclusos, abogados y jueces como un verdadero infierno en la tierra. Más de 1.300 detenidos esperan juicio allí en medio de hacinamiento, violencia, falta de personal y negligencia médica. Ese mismo lugar es hoy la celda de Nicolás Maduro y Cilia Flores, de jefes de Estado a reos federales. Esta prisión alberga a los nombres más peligrosos del crimen global. Este centro de detención federal obviamente tiene muchos puntos y muchos niveles de seguridad. En contra de escape o de una incursión del populacho o de algún tipo de equipo, digamos, que quiera entrar a los predios de este centro de detención. Se encuentra posiblemente en lo que conocemos aquí como el SHU, Special Housing Unit. Probablemente él está en una celda pequeña, está siendo monitoreado. Allí comparten complejo con figuras como Ismael El Mayo Zambada, jefe histórico del cártel de Sinaloa, José Adolfo Macías alias Fito, líder de los Choneros, y Sean Diddy Combs, procesado por trata de personas. Es el depósito final de los poderosos caídos. Este centro ya mostró su rostro más crudo en 2019, cuando cerca de 1.600 presos pasaron 7 días sin luz ni calefacción en pleno invierno. El Estado perdió una demanda y pagó casi $10 millones. No fue un error, fue una advertencia. Maduro enfrenta una acusación sustitutiva en Nueva York por conspiración terrorista, conspiración para importar cocaína y delitos de armas. Por primera vez, el expediente incorpora formalmente a Cilia Flores y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. La Fiscalía sostiene que desde el Estado venezolano se operó el Cártel de los Soles en alianza con las FARC, el ELN y el Tren de Aragua para enviar hasta 250 toneladas anuales de droga a Estados Unidos. A este expediente se suma la información de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia chavista, quien acusa al régimen de convertir a Venezuela en un hub criminal con apoyo de Cuba y Rusia. La pregunta ya no es si Maduro caerá, sino si está dispuesto a entregar a Diosdado Cabello, el verdadero pez gordo del chavismo. Hacerlo podría salvarlo. No hacerlo significa afrontar solo desde el infierno todo el peso de la justicia estadounidense. Por lo menos hay 14 personas más que son componentes del cartel de los Soles que han sido imputados. Por lo tanto, el rastreo de ellos y el arresto y también el traslado de ellos de tierra venezolana o de cualquier parte en el mundo donde se encuentren a territorio americano, eso va a ocurrir y va a ocurrir en su debido tiempo. Una vez más, fue un operativo quirúrgico, primero la cabeza y luego se desplegarán una serie de operativos para poder localizar y también arrestar a estas personas. Según Fox News, Maduro comparecerá este lunes a las 12 del mediodía, hora del este, ante un tribunal federal de Nueva York. No será un trámite, será el inicio formal de su juicio. El caso quedará en manos del juez federal Alvin Hellerstein,
un magistrado de 92 años con amplia experiencia y conocimiento directo del chavismo, ya que supervisó el proceso contra Hugo El Pollo Carvajal. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Amigos, vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Ya preso en Estados Unidos, Nicolás Maduro tiene dos caminos: cooperar y prender el ventilador como lo ha hecho Hugo El Pollo Carvajal, o sencillamente declararse inocente, aunque ninguno garantiza salvación. Pero, ¿crees que Maduro entregará a Diosdado Cabello o asumirá solo? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. La caída de Nicolás Maduro no comenzó con bombas ni helicópteros, sino con una traición silenciosa. Un topo en el corazón del poder. Así se selló la caída de Nicolás Maduro, la operación militar más grande de Estados Unidos en América Latina en casi 4 décadas. No se ganó solo con bombarderos, cazas furtivos y fuerzas especiales, sino con información obtenida desde dentro del propio régimen venezolano. Un agente de la CIA infiltrado en la administración de Maduro fue clave. Durante meses, Washington tejió una red silenciosa en Caracas, patrones, rutinas, ubicaciones, incluso detalles íntimos de Maduro y su círculo más cercano. Todo bajo una recompensa de $50 millones que, según exfuncionarios, terminó rompiendo lealtades. En la madrugada de la captura, el pasado 3 de enero, la inteligencia fue quirúrgica. La CIA sabía exactamente dónde dormía Maduro, cómo operaba su anillo de seguridad custodiado por agentes cubanos y cuánto tiempo tardaría en llegar a su habitación blindada. No llegó. En menos de 5 minutos, la Delta Force lo tenía bajo custodia. La operación dejó un saldo letal. De acuerdo con estimaciones citadas por el New York Times, cerca de 80 personas murieron durante los bombardeos y enfrentamientos. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que al menos 18 de los fallecidos eran custodios directos de Maduro y Cilia Flores, todos de origen cubano. El régimen habla de asesinato a sangre fría y secuestro de Maduro y Cilia Flores. Mientras 150 aeronaves golpeaban infraestructuras clave y neutralizaban defensas, los helicópteros de las operaciones especiales salían de Caracas a las 4:29 de la madrugada. El líder venezolano ya volaba rumbo al buque USA Iwo Jima en el Caribe. En horas de la tarde, después de varios trasbordos y cambios de ropa, él junto a Cilia Flores arribaron a Nueva York, donde este 5 de enero se espera la audiencia de presentación y acusación formal por varios delitos, entre ellos narcotráfico. La caída del régimen comenzó mucho antes del primer disparo, cuando alguien desde adentro decidió hablar. Tras la operación militar de Estados Unidos, Venezuela entró en un vacío de poder que Delcy Rodríguez ocupó de inmediato. Entre el mensaje de soberanía y la presión directa de Washington, emerge como la figura clave de un chavismo en modo supervivencia, mientras crecen las sospechas de que pasará a ser el nuevo engranaje de Donald Trump dentro del poder venezolano. Catherine García nos cuenta más. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el poder en Venezuela recayó de inmediato sobre Delcy Rodríguez, quien es designada como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia. Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Y aunque el chavismo se muestra y mantiene el llamado a la cohesión perfecta, que nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo, que nadie se ponga a crear cuentos de camino. Aquí la unidad de la fuerza revolucionaria está más que garantizada y aquí hay un solo presidente que se llama
Nicolás Maduro Moros, electo por nuestro pueblo. La figura de Delcy Eloína emerge como la ficha clave de esta transición, reconocida por actores internacionales y puesta bajo observación directa por Washington. Pero ¿por qué precisamente Delcy? La figura de Delcy Rodríguez emerge no por casualidad, sino por acumulación de poder, experiencia y funcionalidad geopolítica. Delcy es hoy el puente más sólido entre el núcleo duro del chavismo y los actores internacionales. Ha sido canciller, vicepresidenta, operadora política, negociadora, conoce los códigos del poder global, entiende las líneas rojas de Estados Unidos y al mismo tiempo mantiene la confianza del aparato interno del régimen. Washington la observa porque no es ideológica en el sentido rígido, sino pragmática. Delcy representa la continuidad con capacidad de adaptación del régimen. No es una figura de ruptura, es una figura de administración continuada del poder en tiempos de crisis que podría facilitar un proceso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arquitecto de la operación contra Maduro, descartó apoyar a la opositora María Corina Machado en este momento. Aunque la calificó como fantástica, aseguró que la realidad inmediata obliga a coordinar con Delcy Rodríguez y el chavismo. Rubio dejó claro que Washington los juzgará por lo que hagan, poniendo a prueba la capacidad de Delcy para administrar la crisis. Maria Corina Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and that whole movement is. But we are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that unfortunately, and sadly, but unfortunately, the vast majority of the opposition is no longer present inside of Venezuela. We have short-term things that have to be addressed right away. En este punto hay que ver más allá de la situación actual. ¿Podría María Corina Machado entrar en juego en algún momento? ¿Será llamada para legitimar acuerdos o quedará relegada en un rol simbólico mientras otros actores deciden el rumbo? María Corina Machado tiene una legitimidad social y simbólica que ningún otro actor opositor posee hoy. Sin embargo, la legitimidad no siempre equivale a la capacidad de decisión en escenarios complejos. Es posible que María Corina sea convocada en una fase posterior, no para decidir el rumbo, sino para legitimar acuerdos ya definidos. Su rol podría ser el de catalizadora de la aceptación social. Dejarla fuera refuerza su narrativa de resistencia, pero deslegitima cualquier salida política. Por eso, el escenario más probable es uno híbrido. María Corina con un rol visible, simbólicamente fuerte, pero con márgenes de acción limitados, mientras las decisiones estructurales se toman en otros espacios de poder y ella luego funciona como una validadora, como una legitimadora de esos acuerdos alcanzados. Con esto, el futuro de Venezuela se juega en un tablero incierto. Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Marco Rubio marcando la pauta desde Washington y María Corina Machado esperando por su oportunidad. Entre continuidad y transición, las próximas semanas definirán si este episodio abre una verdadera transformación o apenas una supervivencia pactada. Y en medio de un reordenamiento forzado del régimen, por primera vez, Delcy Rodríguez encabezó la noche de este domingo un consejo de ministros como presidenta encargada de Venezuela. Pero sus palabras llegan bajo la sombra de una afirmación delicada desde la Casa Blanca. En un comunicado dirigido al alto mando militar, a la población civil venezolana y también a la administración de Donald Trump, Delcy Rodríguez fijó posición frente al nuevo escenario, apelando a la paz, la estabilidad, la soberanía y la continuidad del régimen. Lectura textual. Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y el fortalecimiento de una convivencia comunitaria duradera. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Reza la misiva. Mientras, desde Washington, el presidente Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está colaborando con Estados Unidos. Estas fueron sus palabras. We're in charge. Have you spoken with her? No, I haven't, but other people. Do you want to? Yeah, at the right time, I will. Did the U.S. give Delcy Rodríguez any guarantees in exchange for cooperating with your administration? No, but she's cooperating. La posibilidad de que Estados Unidos asuma el control directo y temporal sobre Venezuela sacude los cimientos del país y de la región. Detrás de este escenario, por supuesto, hay intereses estratégicos, influye además el factor petrolero y sobre todo la reconfiguración política. Quique Frías con el informe.
El gobierno de Estados Unidos se convence y toma fuerza para un escenario que parecía impensable: asumir de forma directa y temporal la gobernanza de Venezuela, no como una invasión ni un cambio militar, sino como una administración excepcional que busque la transición política. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we are going to run the country until such time as we can do a safe. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States. Realmente va a haber una limpieza y una seguridad de que el gobierno democrático, cuando venga la transición en Venezuela, va a poder operar de tal manera de que no podrá ser derrocado en una cosa de unos días o unos meses. Venezuela no sería la primera vez para Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial gestionó zonas clave en Alemania y Japón hasta la creación de nuevos gobiernos civiles. Más recientemente administró Irak tras la invasión de 2003 y transfirió el poder al año siguiente. En América Latina, casos como Haití, República Dominicana y Panamá muestran huellas profundas y salidas complejas. En la historia de América Latina, voy a irme al siglo XX específicamente, han habido pocos momentos en donde ha habido este tipo de cosas. La de Panamá en el 89. O sea, eso aparte de algunas otras operaciones encubiertas o de apoyos a cuerpos militares o cuerpos rebeldes en las Américas, que podríamos pasar por Guatemala, por Chile, de alguna forma u otra el apoyo a la Operación Cóndor y demás. Las palabras de desconfianza de Trump han generado incertidumbre en una oposición venezolana que, si bien tiene a sus líderes fuera de Venezuela, presume de una agenda política clara y estrategia lista para restablecer una nación democrática. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares. El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró cuál es la postura de su gobierno: America First. Estados Unidos busca que cualquier cambio en Venezuela se traduzca en beneficios concretos para los intereses norteamericanos. The policy with regards to this, we want Venezuela to move in a certain direction because not only do we think it's good for the people of Venezuela, it's in our national interest. Tenemos que tener paciencia en cuanto a este proceso. Y de forma real, eso se va a ver mucho como que militares en Estados Unidos van a localizarse dentro del terreno venezolano para poder de esa manera apagar fuegos. Si hay una decisión tomada o no, representa una serie de interrogantes. El secretario de Estado aclaró que todas las opciones para que ocurra un real cambio político en Venezuela siguen sobre la mesa, pero subrayó que actualmente Estados Unidos no mantiene tropas dentro del país. Well, I think, first of all, the president always retains optionality on anything and on all of these matters. He certainly has the ability and the right under the Constitution of the United States to act against imminent and urgent threats against the country. We don't have U.S. forces on the ground in Venezuela. No, we don't have U.S. forces on the ground. Everyone knows. They were on the ground for about 2 hours when they went to capture Maduro. En donde no hay dudas sobre el mandato pendiente de Edmundo González y el liderazgo de María Corina Machado es entre los congresistas republicanos de Florida. El legislador Mario Díaz Balart, con algo de vehemencia, dejó claro que en Venezuela habrá una transición a la democracia. Oh, wait, hold on a second. First, putting words in my mouth or my colleague's mouth. We have been consistent from day one. And I am convinced there's going to be a transition. We already talked about that. Or there's a decision to take the old elections, the last elections. Estados Unidos es un país democrático, es un país que le interesa que haya paz en el hemisferio, tanto así que tomaron esta acción bastante riesgosa para poder lograr la libertad de venezolanos. La gobernanza en Venezuela sacude y abre la incertidumbre entre una sociedad que lucha esperanzada y resuelve a pesar de la crisis. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Lo que ocurrió en Venezuela el pasado 3 de enero desató una cadena de reacciones en la comunidad internacional. Colombia activó consultas urgentes en la CELAC, mientras potencias y aliados de Estados Unidos evalúan con cautela un escenario que amenaza con alterar el equilibrio político y militar en América Latina. Juliana Palmar con el reporte.
Desde África y Europa del Norte, países como Ghana y Finlandia han optado por un discurso prudente. Ambos gobiernos han hecho énfasis en el respeto al derecho internacional y la necesidad de soluciones diplomáticas, evitando respaldar abiertamente la acción militar estadounidense. Analistas señalan que esta postura busca preservar la estabilidad global y evitar sentar precedentes que legitimen intervenciones unilaterales. El primer punto sobre la geopolítica es, digamos, el discurso que ha venido dando esta izquierda de España, de América Latina, etcétera, que en definitiva no guardan ningún esquema, digamos, de precisión. ¿Por qué? Porque si fue una negociación de que Maduro se iba a entregar, ¿para qué iba a entrar Estados Unidos? Eso no tiene sentido. Es decir, Estados Unidos entró simplemente porque vio una demostración de fuerza y de tecnología que siempre le hemos dicho. En contraste, Israel ha manifestado su respaldo al argumento de seguridad planteado por Estados Unidos, alineándose con su aliado estratégico en medio de un complejo tablero geopolítico. Suecia, por su parte, ha expresado preocupación por las consecuencias humanitarias y ha pedido garantías para la población civil venezolana, marcando una clara diferencia dentro del bloque europeo. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Demostrarle al mundo, señores, yo tengo la capacidad ahorita en este momento tecnológica de entrar a cualquier país que yo quiera sin ser detectado por sus radares que son sencillamente tecnología obsoleta. Eso es así de simple. Desde Asia, India y Japón siguen el desarrollo de los acontecimientos con atención. Ambos países han evitado pronunciamientos contundentes, pero han dejado claro su interés en la estabilidad de los mercados energéticos y del comercio internacional. Para estos actores, una prolongación del conflicto podría tener impactos económicos más allá de la región latinoamericana. Maduro fue capturado por los Estados Unidos y es la piedra angular en este momento para exigirle a los que están ahorita en el poder, que son sus derivados, de que tienen que ir a una transición democrática. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenó enérgicamente la operación militar estadounidense contra Venezuela, calificándola como una violación flagrante del derecho internacional y un ataque directo a la soberanía nacional. Asimismo, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, hizo un llamado a las calles y a la unidad tras la detención de su padre Isilia Flores por parte de Estados Unidos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles, no lo van a hacer. Que nos duele, claro que nos duele, claro que nos da rechera, pero no van a poder, no joda. Se lo juro por mi vida, se lo juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir. Colombia, como país convocante de la reunión de cancilleres de la CELAC, se posiciona en el centro del debate regional. El gobierno busca articular una respuesta conjunta que evite una mayor escalada y preserve la soberanía regional. Sin embargo, expertos advierten que ante la magnitud del hecho, otros actores internacionales podrían intentar influir en el desenlace, ya sea por intereses estratégicos, económicos o de seguridad, lo que abre un nuevo capítulo de incertidumbre en el escenario venezolano y continental. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. A lo interno, el impacto político fue inmediato, el económico comienza a sentirse. Venezuela entró en una fase de incertidumbre donde todas las miradas se centran en el dólar, la inversión y el petróleo. En Caracas y Miranda, los comercios están operando a puerta cerrada ante el temor y la inestabilidad del momento. María José Prado nos amplía esta información. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marca un punto de quiebre político sin precedentes para Venezuela, pero el impacto no se limita al poder. La economía comienza a sentir las primeras ondas del cambio. En las últimas horas, el dólar vuelve a posicionarse como refugio ante el aumento de la incertidumbre, mientras el mercado informal y las plataformas digitales reaccionan con cautela. En este escenario, herramientas como Binance y otros mecanismos alternativos de pago ganan protagonismo frente a la fragilidad del sistema financiero tradicional. Lo que sí pudiera haber es sembrar más incertidumbre dentro de Venezuela y eso vaya a tener alguna repercusión a nivel del tipo de cambio en mercados paralelos o mercados secundarios. Eso quiere decir que esa incertidumbre que se traduce en un termómetro del tipo de cambio sí se va a poder estar dando. Y definitivamente las plataformas de intercambio de criptomonedas o algunos mercados financieros van a seguir operando de la misma manera. Así que lo que debemos estar esperando es que el termómetro del tipo de cambio sea el único que se vaya a mover y esto sí pudiera buscar también un impacto en inflaciones de corto plazo por la desesperación, por la incertidumbre, por la demanda de productos básicos y que definitivamente eso empujaría los precios a corto plazo
después de toda esta serie de eventos que hemos vivido hasta el momento en Venezuela. Mientras tanto, más de 60 empresas multinacionales con presencia en Venezuela observan el desarrollo de los acontecimientos. Compañías como Repsol, Telefónica, BBVA o Inditex mantienen operaciones activas, aunque con planes de contingencia y máxima vigilancia. En el sector energético, todas las miradas apuntan al petróleo. Venezuela concentra cerca de una quinta parte de las reservas mundiales de crudo. Estados Unidos ya ha anunciado que administrará el país de forma provisional, abriendo interrogantes sobre el futuro del sector y la inversión extranjera. Y también es importante saber cómo va a estar operando Venezuela en los próximos 3 a 6 meses, porque si bien es cierto, existen mensajes de parte del gobierno de los Estados Unidos con ayudas internacionales, también hay que saber de que en Venezuela sigue existiendo un mercado que sigue estando liderado por personas que han estado en el poder en los últimos 15, 20 años. Entonces, esto deben ser justamente los termómetros o las variables que tienen que estar viendo las empresas multinacionales y los inversionistas para saber qué va a pasar en Venezuela de cara a un 2027, porque será el 2026 el escenario plataforma para poder ver todos estos cambios si es que se logran hacer. Por ahora, la economía venezolana entra en una fase de espera donde, por supuesto, comienzan los abusos con el alza de los precios de la comida y hasta negocios con base en ofrecer luz a sectores afectados. Los mercados observan, las empresas calculan y los ciudadanos se refugian en el dólar, mientras el país enfrenta un escenario inédito donde la estabilidad económica dependerá de lo que ocurra en las próximas horas. El resumen que su mañana necesita para estar al día comienza ahora en Impacto en 60 segundos, información directa. Hoy se instala el nuevo Parlamento bajo tensión y con un poder en disputa. Este 5 de enero de 2026 se instala la nueva Asamblea Nacional de Venezuela en un escenario político excepcional, marcado por la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la detención de Nicolás Maduro. Se prevé la ratificación de Jorge Rodríguez, su hermano, como presidente del Parlamento por 6º periodo consecutivo, consolidando la continuidad del oficialismo en el poder legislativo. La nueva Asamblea Nacional juramentará a sus diputados, elegirá su junta directiva y emitirá un pronunciamiento de rechazo a la acción militar de Estados Unidos, junto con un respaldo institucional al Ejecutivo. Aunque se anticipa una agenda centrada en la estabilidad y la defensa de la soberanía, el nuevo Parlamento también enfrentará el desafío de redefinir su rol y gestionar la presencia de una oposición con menor margen de maniobra dentro de una correlación de fuerzas dominada por el chavismo. Washington dice normalidad, pero activa alerta aérea total sobre Venezuela. Pese a lo dicho este domingo por el secretario de Transporte de Estados Unidos sobre el levantamiento de las restricciones aéreas en el Caribe, la FAA endureció simultáneamente su postura sobre Venezuela. Aunque el espacio aéreo regional fue reabierto a la medianoche de este 4 de enero y algunos vuelos comenzaron a reanudarse, un nuevo NOTAM prohíbe de forma absoluta las operaciones de aeronaves civiles estadounidenses en la región de información de vuelo de Maiquetía hasta el próximo 4 de febrero, por riesgo potencial asociado a actividades militares en curso. La medida reemplaza la advertencia previa de simple precaución extrema y confirma un deterioro acelerado de la seguridad, obligando a desvíos y manteniendo restricciones en el Caribe. El escenario coincide con las advertencias del presidente Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos está preparado para una segunda ofensiva si el nuevo poder en Caracas no cumple, dejando latente la amenaza regional. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme siempre. Esperamos que este análisis informativo les sea de gran utilidad. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Suscríbanse y activen las notificaciones en YouTube. Manténganse bien informados. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.